En primer lugar, agradecerle a todo el equipo de Zona Campo por la invitación, también al equipo de Rindes y Cultivos, que es nuestro representante zonal, que nos está acompañando en este espacio, y sobre todo también agradecer a cada uno de ustedes, porque hace un rato les comentaba a los chicos de la organización que para quienes pertenecemos al rubro ganadero es muy grato ver las ganas que se está viviendo en estas campañas y el interés por temáticas de este tipo. Creo que es una campaña justamente desafiante. Siempre que hablábamos de la ganadería hablábamos como un desafío, y creo que esta campaña y el contexto que estamos viviendo lo hacen ver a la ganadería como una oportunidad. Una oportunidad, por un lado, por la situación de la apertura de los mercados, por el otro lado, los precios que estamos teniendo de la carne, el contexto de la ambiental, con la variabilidad que estamos teniendo. Generalmente cuando hablábamos de la ganadería, siempre atinábamos a pensar de que los lotes que iban a destino ganadero eran los lotes con más limitantes, y hoy, bueno, está sucediendo que los precios de los commodities ya no son los mismos, y eso nos desafía a empezar a apostar a lotes de mejor aptitud a la hora de pensar en ganadería. Y por último, y no por eso que sea de menos peso, el valor de también a la hora de elegir el uso de las pasturas como una opción en el sistema productivo, con sus beneficios, empezar a pensar un poco más también, no solamente desde la parte de producción y rentabilidad, sino en el suelo como recurso, donde necesitamos mejorar todo lo que es materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, el aporte de carbono en el suelo. Así que, bueno, como bien decían, hoy nos convoca, el título se llama Más producción, alta rentabilidad, y a lo largo de la presentación lo que voy a tratar de hacer es hacerle recomendaciones de cómo deberíamos de manejarnos o tener buenas prácticas de implantación para, primero, lograr una buena pastura, y una vez que la obtengamos, cómo ser eficientes a la hora de la cosecha y no solamente obtener buenos rindes, que en este caso es superar los 500 kilos por hectárea de carne, sino también tener una buena rentabilidad económica. Estamos en un contexto donde la relación insumo-producto cada vez es más ajustada. Eso nos exige que cada vez seamos más desafiantes a la hora de poder mantener los márgenes positivos, y la competitividad va a depender de cómo transformar esos kilos de pastos en carne a través de una gestión que sea, por un lado, estratégica y precisa para obtener buenos sistemas de producción. En primer lugar, no sé si todos están al tanto, cuando vemos dónde es que se encuentra la gran mayoría de la recría en el país, el 70%, el 72% está en La Pampa. Y yo no sé a ustedes, pero a mí sí me llama la atención que cuando vemos cuál es el recurso natural, el recurso forrajero que más usa el productor, en un 90% es campo natural. Y ahí es donde arranca uno de los primeros puntos a empezar a mejorar, porque sabemos que eso va a tener sus limitantes. Por un lado, vamos a tener una alta variabilidad estacional. Eso va a condicionar a una, por supuesto, menor productividad por hectárea. Sabemos que la calidad forrajera va a ser variable. Eso va a repercutir con bajas tasas de crecimiento, menores cargas. Vamos a estar más dependientes del manejo, y por supuesto que tenemos un riesgo de la subutilización de los recursos. La rentabilidad de un sistema sabemos que resulta de la interacción de 4 pilares. Por un lado, del porcentaje de producción de materia seca, que es lo que establece justamente el potencial productivo del sistema. La eficiencia de cosecha, que es el porcentaje de materia seca que nosotros le vamos a dar a ingerir al animal y que no se pierde, ya sea por rechazo, por pisoteo o por senescencia. La carga animal, que es una variable que regula
cuánto de la oferta forrajera disponible puede ser aprovechada por el sistema, y la eficiencia de conversión, que determina cuánto de los kilos de pasto se transforman realmente en kilos de carne. Ahora hay varios factores que influyen en determinar la producción de materia seca. La implantación, la elección y selección de especies para una mezcla, el control de malezas, plagas y enfermedades, la fertilización y la logística y ejecución de forma óptima. En el primer cuadro, lo que traté de contemplar, algo que nos enfrentamos los técnicos a campo, es que cuando arranca una campaña, el productor muchas veces no tiene bien definido cuándo debería sembrar un verdeo, dentro de los verdeos las distintas opciones, o una pastura perenne. Bueno, hay varios factores que influyen en la implantación. Uno de ellos es la fecha de siembra, otro es el tamaño de la semilla y el otro la calidad de distribución, que eso tiene que ver con las propiedades balísticas de la semilla. Pero sabemos que dependiendo de la especie, tiene condiciones de temperatura y humedad, que es lo que hace que defina ese porcentaje de implantación. Los verdeos, como su ciclo de vida es anual, son más precoces, necesitan en ese año tratar de cumplir todas sus etapas fisiológicas, eso hace que sea más precoz, por eso es que se siembran antes. Dentro de ello nosotros recomendamos que en los primeros días de febrero se recomiendan opciones como triticales, cebada, centeno o avena, y en cambio el raïraz a partir de los primeros días de marzo, sobre todo porque es muy dependiente de la temperatura. Generalmente cuando nos encontramos en esa época del año siempre ocurren picos de mucha temperatura, y eso afecta totalmente la implantación. Y por el otro lado, dentro de los verdeos, el raïraz es una de las especies que necesita más disponibilidad de agua. Se habla de por lo menos 30 milímetros de agua disponible en el suelo a la hora de sembrar. Entonces, por eso es que lo ubicamos en esa fecha. En cambio, las pasturas perennes siempre decimos que, por supuesto que dependiendo de la condición del año, lo óptimo debería ser a partir del 15 de marzo. Una vez definido eso, bueno, ¿cómo definimos la especie? Y yo digo que como técnicos debemos de ir de lo particular a lo general y tratar de a poco, casi todos los productores son mixtos, llevar la mentalidad de sistematizar, usar la agricultura por ambiente, bueno, llevarlo a la ganadería. Y en esa situación, siempre uno cuando va a hacer una recomendación pregunta, bueno, ¿cómo es su lote? Porque generalmente un lote no es homogéneo, tenés una situación de un bajo, una media loma, una loma. Entonces, bueno, dependiendo de eso, seleccionamos qué especie, dependiendo de la fecha de siembra que vayamos a usar, el objetivo de producción y la curva de oferta de forraje es la especie o mezcla que definimos. En general, las mezclas tienen varios beneficios, entre ellos te ofrecen una mayor estabilidad productiva, que significa que cuando nosotros optamos por distintas especies en una mezcla, estamos teniendo distinta estacionalidad y de esa manera disminuimos los baches de oferta. Por el otro lado, tenemos una mejor distribución anual de forraje, eso me permite sostener las cargas y por el otro lado, tener menos pérdida de eficiencia de cosecha. La complementariedad de las especies, sabemos que en una mezcla las gramíneas aportan más fibra, que es el volumen, pero por el otro lado las leguminosas te aportan la proteína, la calidad de la dieta y tienen el plus de que aportan la fijación biológica de nitrógeno. Como les dije al comienzo, estamos cada vez en una situación más adversa y variabilidad climática, entonces también es muy importante a la hora de definir las mezclas ver las situaciones extremas. En un mismo año hay veces que nos enfrentamos a situaciones o de mucho estrés hídrico o de déficit hídrico. Y bueno, podemos ir jugando con eso, que hay especies que toleran mejor una condición y otras a otra. Y en cuanto al aprovechamiento también de los recursos, sabemos que dentro de las mezclas también uno puede jugar con las distintas arquitecturas, con sistemas radicular y con el crecimiento a la hora de explorar el perfil. Yendo a la implantación, en lo que refiere a calidad, habrán visto, este fue un campañazo
Todas las empresas que nos dedicamos al rubro de forraje, hubo una muy alta demanda tanto de verdeos como de pasturas perennes. Lo vieron en los precios, al haber alta demanda los precios disminuyeron, pero la Argentina, si hay algo por lo que se caracteriza, es que cuando salimos al mercado de forrajera, a diferencia de otros mercados, la gran mayoría de las bolsas que se comercializan son no certificadas, sin fiscalización. Es lo que se conoce comúnmente como bolsa blanca. Eso, que capaz que es visto como bien desde el lado del precio, tiene sus cosas malas desde lo técnico. Por un lado, que no tenés la garantía de que cuando estás comprando tenga un poder germinativo óptimo, que sí lo garantiza la semilla certificada, que tiene que cumplir los estándares de calidad de INASE, como la parte de pureza, donde vos garantizás que cuando compras una bolsa, dentro de esa bolsa vos vas a tener 100% la especie que vos necesitas sembrar, sin los materia inerte o otras especies o malezas, que a lo largo a la hora de uno sembrar, sabés que tanto las otras especies como las malezas te van a estar compitiendo totalmente con los recursos. Yendo a la densidad de siembra, tratamos de basarnos en la idea de ajustar por plantas objetivos. Generalmente lo que nos planteamos como objetivo es lograr las 350 plantas por metro cuadrado, pero como les mencionaba hoy, eso va a depender más bien por el tema de fecha de siembra, sobre todo, y especie y el ambiente. Y algo importante también a que tienen que contemplar son las pérdidas. Dentro de eso, ¿qué destacar? El logro en las forrajeras se habla de un 60%. El CREA tiene medido que de ese 60% en la Argentina el productor generalmente logra entre 30 o un 40% nada más. Por eso es que es muy necesario de que si nosotros nos atrasamos en la fecha de siembra, no usamos una semilla que nos garantice el poder germinativo, o hagamos siembras como se está usando ahora mucho, las siembras al voleo, altina, siembras en dron. Debemos en todas esas situaciones mejorar la densidad de siembra para poder llegar al logro esperado. Profundidad de siembra, hablamos de que en el caso de las gramíneas entre 1 a 2 centímetros, en el caso de leguminosa de medio a 1 centímetro, y eso es de mucho valor, sobre todo porque cuanto más profundas sean las siembras, no solo va a dificultar a la hora de poder implantarse, sino que directamente va a haber pérdida de implantación. Condición de lote, tener en cuenta las coberturas, porque así como tiene la ventaja de poder asegurar la temperatura o humedad, a veces es más difícil el contacto del suelo entre la semilla. Por el otro lado, lo que es antecesor, el antecesor también tiene es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, cuando me libera el lote, necesitamos siempre contar con un muy buen periodo de barbecho para sembrar una pastura. La competencia, que es muy importante, la disponibilidad de nutrientes, que a veces compite, la competencia por malezas y por la sanidad. Humedad y temperatura, como les dije hoy anteriormente, y dos puntos críticos que me parecía importante tratar es, en el contexto que tenemos, cuando vamos a mejorar ambientes más limitantes como son bajos salinos, bajos anegables, es muy importante arrancar a mejorar con tiempo. O sea, esos lotes requieren una planificación anticipada a la campaña. Y lo mismo es la presencia de gramón, que cada vez con las condiciones de los años, antes llegaban ya estas temperaturas y uno la veía en los lotes que desaparecía, cada vez el gramón está más presente, cada vez nos requiere un mayor control, más aplicaciones, y si no las logramos controlar con tiempo, quizás nos damos cuenta en primavera cuando empieza a competir y gana por espacio. En lo que respecta a control de malezas, es muy importante, como les vengo mencionando, partir de un barbecho que sea limpio, oportuno y planificado. Eso nos va a garantizar evitar una competencia temprana.
Dentro de esto es muy importante destacar el uso de preemergentes. Cuando en nuestra empresa contamos con un preemergente y cuando analizamos el volumen de semilla que se comercializa y vemos lo que se factura de litros de preemergente es despreciable. Y eso es muy fácil de verlo cuando uno como técnico recorre los lotes. El preemergente tiene múltiples beneficios desde que actúa como presiembra, preemergencia, sino que el logro, cuando nosotros sembramos una pastura, se mide a los 60-90 días. Y los preemergentes, si ustedes ven en el marbete, te cubre hasta los 60-90 días. ¿Qué significa? Que te va a dar la residualidad de que vos puedas sembrar la pastura, hacer el primer aprovechamiento y luego, si hubo un escape, por supuesto que la maleza va a estar de tamaño pequeño y te va a dar la posibilidad de nuevo hacer una aplicación post-emergente con un repaso del herbicida que corresponda según la maleza adecuada. Otro punto importante, con esta variabilidad climática cada vez es más frecuente ver el efecto de fitotoxicidad. Sabemos que los herbicidas actúan en consecuencia de las dosis, las lluvias, cuál fue el régimen de lluvia presente, el contenido de materia orgánica y el pH del suelo. Bueno, tener en cuenta cuando seleccionemos un herbicida, la residualidad y el tiempo de espera. En control de plagas, hacer monitoreo, ver el historial que tenemos en el lote. Hoy casi toda la semilla forrajera sale peleteada, ya sea con un insecticida, un fungicida y las leguminosas inoculadas, pero los verdeos, la gran mayoría de las empresas forrajeras, venden por algo que es una demanda del mercado. El productor no está dispuesto a pagar un diferencial en el precio del verdeo por el uso de insecticida. Y datos del INTA tienen evaluado que el uso de curasemilla de un insecticida, lo más económico, un imida, te controla un 70% de insectos del suelo. Y en el caso de la semilla, algo más que tiene el plus de comprar una semilla certificada es que también te da la garantía de que tiene calidad tanto fisiológica como sanitaria. Por supuesto que del mismo modo que en la parte de plagas, hoy los tratamientos profesionales incluyen un fungicida, desde ese lugar no habría problema. Fertilización. Antes de entrar en detalle en fertilización, hacer hincapié en dónde estamos parados. Hoy tenemos pérdida de materia orgánica. De lo que se aporta al sistema, únicamente reponemos un 67%. Generalmente cuando reponemos son fertilizantes a base nitrogenado y fósforo en base a fósforo. Eso ha llevado con los años ¿a qué? A una acidificación de los suelos, que muchas veces no nos damos cuenta porque si yo ahora les consultara cuántos hacen análisis de suelo, muy pocos levantan la mano. Entonces, para los técnicos es un desafío muchas veces de saber dónde uno está parado. Eso lleva a que muchos, cuando siembran una pastura, sobre todo a base leguminosa es una alfalfa, un lotus, un trébol, pero si vamos a la parte de agricultura es una soja, es una legumbre cualquiera, poroto, arveja. ¿Qué ven? La siembran, me dicen yo la fertilizo y no responde. ¿Por qué? Porque los suelos se han acidificado. ¿Qué significa? Que el pH hoy está por debajo de 6. Por debajo de 6, ¿qué sucede? No actúan los Rhizobium. Entonces, por más que nosotros compremos la semilla muchas veces con inoculada, no hay respuesta. No veo que las pasturas me respondan, las veo amarillas. Por el otro lado, en esos pH también lo otro que sucede es que hay baja disponibilidad de algunos nutrientes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el caso de los verdeos? Mejorar en la parte de nitrógeno, que sabemos que eso estimula la producción y mejora la calidad, aporta proteína. En el caso del fósforo, es clave para la implantación. Y azufre acompaña el nitrógeno y sobre todo yo uso la lógica, que sean aplicaciones estratégicas y fraccionadas y por supuesto que dependiendo de la condición del año. En el caso de las pasturas perennes, en el caso de las leguminosas sabemos que el aporte viene de la parte de la fijación biológica de nitrógeno. El fósforo es fundamental para la implantación y la producción y persistencia.
pero en reglas generales lo ideal sería ajustar por ambiente y objetivo y dependiendo del momento adecuado, sobre todo con humedad. Una vez que obtenemos las pasturas, si hicimos todas esas buenas prácticas, deberíamos haber obtenido una pastura como debe ser. Y ahora arrancamos cómo deberíamos de actuar en cuanto a la eficiencia de cosecha, porque muchas veces obtenemos una buena pastura y después decimos no obtengo una buena ganancia y nos cuesta entender cuál es el motivo. El primer punto que voy a tratar es la relación de los kilos de materia seca ofrecidos en relación al requerimiento animal. Y es muy importante tratar de estar entre ese equilibrio, entre la suboferta y la sobreoferta. ¿Por qué? Porque si tengo una suboferta, significa que yo produje menos de lo que me debe de consumir el animal. Ante esa situación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una caída de ganancia de peso y por supuesto que eso va a condicionar a la producción. En cambio, si tenemos una sobreoferta, eso va a llevar a mayor, porque tenemos más producción, el animal entra y tiende a seleccionar. Hay pisoteo, entonces empieza a haber rechazo o muchas veces lo que quedó, que el animal no lo consumió, empezó a perder cada vez, a generar más senescencia y por supuesto que el animal después ya no es palatable y no lo come. Entonces, ante esa situación, ¿cuál va a ser la clave? Por un lado, ajustar las cargas instantáneas y por el otro lado, ajustar la carga anual. El otro punto es encontrar el equilibrio de la altura y el momento de pastoreo. ¿Por qué? Porque hay puntos críticos. Si analizamos la entrada, puede ser de que yo entre demasiado temprano. En esa situación, ¿qué te va a suceder? Tengo mucha acumulación de materia seca, pero tenés menos producción, después vas a condicionar la producción en los ciclos siguientes. O la otra que te sucede es lo que le planteaba recién. Entro muy tarde y en esa situación que tenés mayor proporción de material que ya está envejecido y el animal selecciona y directamente no hay un rechazo. ¿Cuál sería la situación ideal? La que viene aquí abajo. A ver. Acá. Bueno, no señala donde debería. Es plantas de 25 a 35 centímetros, como indica en la foto. ¿Eso qué te va a garantizar? Una mayor tasa de crecimiento, una mejor relación hoja-tallo, una mayor calidad nutricional y por ende una mayor producción. ¿Cuándo debería ser la salida? Siempre tenemos que tener en cuenta de mantener entre 5 a 10 centímetros, siempre hablamos de un puño. ¿Y eso qué me va a garantizar? Mayor recuperación, porque vamos a dejar puntos de crecimiento. Por el otro lado, me va a asegurar no solo la próxima rebrotes que me van a mejorar la producción siguiente, sino que también me va a dar mayor persistencia. Yendo al sistema de pastoreo, sabemos que tenemos 3 opciones del pastoreo. El primero es continuo. En este sistema lo que hacemos es el que menos eficiencia de cosecha tengo. ¿Por qué? Porque tenés mayor selectividad del animal y tenés más pérdidas por, como les mencionaba, pisoteo o directamente por senescencia o rechazo. El siguiente es rotativo, donde ahí tengo mayor control del pastoreo, porque tengo más ajuste de la oferta y la demanda y hago un mayor aprovechamiento del forraje. Y el racional es el más óptimo, es en el que tengo la máxima eficiencia potencial. ¿Por qué? Porque en ese yo logro controlar los tiempos de ocupación y descanso y por ende tiene a contramano de que por supuesto que a la hora de manejo para el productor requiere más planificación y control. Tiempo de ocupación es muy importante también y la mayor eficiencia se encuentra cuando tenemos durante periodos más cortos de ocupación. ¿Por qué? Porque tenemos menos pisoteo, hay menos repastoreo de los rebrotes y eso me da la oportunidad de una mayor eficiencia de cosecha. En cambio, cuando hacemos ocupaciones más largas, hay una mayor selección, eso incrementa los desperdicios y hay una menor uniformidad del aprovechamiento. La calidad del forraje también es muy importante. Imagínense en que ustedes
largan un animal a una situación como esta, donde tenés alta digestibilidad, un alto valor nutritivo. Eso, por supuesto, que va a estimular a un mayor consumo voluntario y a una mayor eficiencia de cosecha, que en la situación del otro lado, donde tenés un mayor contenido de fibra, una menor calidad, es menos palatable por el animal, entonces eso genera un incremento en el rechazo y un menor consumo y aprovechamiento. Bueno, en cuanto a pérdidas por pisoteo, bueno, tener en cuenta también situaciones como estas de suelos húmedos que también te perjudican, tenés mayor proporción de forraje no consumido y deterioro de la pastura. Condiciones climáticas, voy a ir más rápido. En cuanto a factores climáticos, las lluvias, sabemos que, como les dije recién, incrementan el pisoteo y las pérdidas. Las altas temperaturas disminuyen el consumo. Generalmente cambia el patrón de consumo, el animal tiende a comer más de noche. Las bajas temperaturas, por supuesto, que condicen a disminuir la tasa de crecimiento de las pasturas y eso limita la oferta. La estructura del pasto, por supuesto que en un pasto que esté más uniforme distribuido, eso va a mejorar la eficiencia de cosecha, que en las situaciones donde tenemos más manchoneo, la relación de mayor cantidad de hoja es más calidad por el animal, hay un mayor aprovechamiento que en el caso de los tallos. Y yendo a la eficiencia de cosecha, hoy en general en la mayoría de los sistemas anda entre el 50 y el 60, pero se puede llegar hasta los 75. Esa diferencia hoy está medido, puede generar hasta más de 100 kilos de carne por hectárea de diferencia en cuanto al impacto productivo solamente por manejo. Y me parecía importante destacar y bajar todo esto a números, que es lo que a ustedes les interesa. Entonces puse una situación de ganancia individual promedio anual que puede ir entre 0,9 y 0,6 y 0,9 kilos por cabeza por día en un invierno marcado con una superficie heterogénea, pero la situación de un pico en primavera con un pastoreo rotativo y una alta oferta de forraje, donde puede llegar a pasar a situaciones de 0,9 a 1,1 kilos por cabeza por día. Nosotros venimos hace 20 años trabajando en lo que es el INTA de manantiales Chascomús, que es un sistema de recría, y tratando de ver cuál es la situación a largo plazo. Y se ha medido en esa situación, en un ambiente limitante como es la cuenca del Salado, hasta 0,84 kilos por cabeza por día en recría con suplementación moderada, y hasta 1,31 kilos de cabeza por día en sistemas más intensivos. Y si vamos a producción de carne, en sistemas promedio estamos hablando entre 180 y 300 kilos de carne por hectárea por año, y en casos más intensivos, como en el caso de Chascomús, pasamos a 500 a 800. O sea que es lograble lo que me planteé como hipótesis al principio. ¿Qué dicen los datos reales? En sistemas base, como hablábamos inicialmente, un sistema base campo natural, vos te podés encontrar situaciones de menos de 100 kilos por hectárea por año. En sistemas mejorados, intensificado a base pastoril, de 147 a 281. En modelos más técnicos con más carga, podés saltar a 260 a 280. Y en un sistema intensivo, con una base forrajera donde un 65% es a base de pasturas perenne, 10 campo natural y el resto suplementación con verdeos de verano y de invierno, vos podés llegar a saltar hasta 570 kilos por hectárea por año. Estos son cálculos, yo traté de hacer números para la situación real o la barría y puse basándome en dos recursos, un verdeo de invierno, raíraz, y un verdeo pastura perenne, ¿sí? Alfalfa. Ahí tienen la producción estimada, los costos, y arriba van a ver los supuestos técnicos. ¿Cuál es? La conversión, hablamos de entre 7, 10 kilos de materia seca por kilo de carne, el valor de la carne hoy, 4, y en el cuadro van a ver desde un escenario más eficiente, medio y alto costo. Los costos lo ven de abajo, pongo el ejemplo más barato de costo de pasto, 0,06, uno promedio, uno alto. La conversión, pongo 3 intermedio entre 7, 8,5 y 10.
Los costos surgen del producto de los dos. Ven la diferencia que con los costos y con una conversión mucho mayor, miren cómo se diluye y el costo por kilo de carne pasa de 0,42 a 1,20. Después tenemos la producción, cuando calculamos el costo de pasto por hectárea y el valor de carne por hectárea, cuando vemos la relación de costo-valor, eso nos lleva a que en sistemas eficientes el pasto representa menos del 15% del valor producido. En cambio, en sistemas desajustados, eso puede llevarte a más del 30%. Entonces vemos que el mismo pasto puede llegar a costar de 0,42 a 1,20. La diferencia va a estar únicamente en el manejo. Y por último, y no importante, yo no sé si lo saben, el 80% de los costos del sistema está en la parte alimenticia. Aquí tienen una idea de cuánto representa el costo de alimentación de un concentrado versus un verdeo o un sistema pastoril, y ven que un sistema base pasto es lo más barato que tienen. Lo mismo en la estructura de costo. Y algo importantísimo que me parecía para ponerlo en este escenario, cuando hablamos, el productor dice es un año caro para implantar. Entonces yo puse 3 escenarios, 2022, 2023, 2026. ¿El costo de cuánto me salía, se reirás? El costo de la alfalfa, miren cómo este año está más barato. Y el costo de la urea, que es el tema más discutido en esta campaña. Y lo que más llama la atención es que casi entre el 22 y el 26 teníamos el mismo precio de urea. Y cuando vemos el precio del ternero, miren la diferencia en el 22 al precio de hoy. Cuando calculamos los kilos de ternero por tonelada de urea, saltamos de 757 kilos a 280. Eso significa que tenemos menos de un 63% menos de kilos de ternero para pagar una tonelada de urea respecto al 22. Entonces, la conclusión es esa. Hoy es más conveniente invertir en pastura y en fertilización a pesar de la suba de los costos. El precio de la carne creció mucho más, por lo que el costo relativo de producir pasto es despreciable. El nuevo escenario no es un desafío, es una oportunidad, como le dije al comienzo, para quien sabe sembrar futuro. Gracias. Gracias. Hola, hola. Bueno, como Eloísa fue genial con los tiempos, nos dio margen para preguntas. Es la primera vez que nos pasa en esta ganadería que viene. ¿Y eso qué hablo? Así que si quieren hacer preguntas, levanten la mano, yo les arrimo el micrófono, aprovechen a nuestra colega uruguaya. Allá hay una, a ver. Ponela a la presentación. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Gracias por la presentación. Por favor. Quería consultarte si todos esos ensayos y toda esta información que se genera, ¿existe alguna relación o correlación con los regímenes de lluvia en el momento en que fueron calculados, como para poder extrapolarlo a regiones más marginales o con otros regímenes de lluvia que no sean los donde fueron calculados originalmente? Bueno, para eso, en el caso en particular de la empresa, apostamos, como tenemos un departamento técnico y comercial, a la hora de poder ir a asesorar a un productor, la base es eso, es tratar de poder ofrecer un producto o una recomendación que se adecue al ambiente. Para eso tenemos distintas formas de trabajar. Apostamos a ensayos por zona. Está, por ejemplo, la red de evaluación de INTA, donde vos ves un comportamiento de un mismo cultivar en 14 sitios. Eso sucede en alfalfa, en raíraz, en festuca, en agropiro, que durante mucho tiempo no estuvo, ahora se volvió
a incorporar. Eso está disponible para cualquier productor, yo no sé si todos lo saben. Aparte de eso, tratamos de trabajar con instituciones zonales como CREA y otros grupos. Y aparte, algún productor que a veces tiene dudas si realmente sucede, si un material puede tener un comportamiento más, también hacemos experiencias en particular, ¿viste? En lotes demostrativos. No, el gran problema que tenemos son dos. En primer lugar, en el país no hay estaciones experimentales que midan registro de lluvia. Es el gran desafío. Vos tenés que ir a dar una charla y generalmente si el productor tiene la costumbre de anotar es que te podés basar. Por eso es que daba mucho valor a sobre todo el tema de fitotoxicidad, porque a veces no nos damos cuenta y no tenemos registro y después empezás a mirar y sí, no me llovió lo que debía y no tengo otras fuentes sino. Y el otro tema que tenemos es que el productor no mide pasto. En el caso de una soja, vos ves si la soja responde o en un maíz cuánto me rindió. Y en el caso de la alfalfa no sucede eso. Entonces, bueno, es una experiencia que lo venimos haciendo, apostando con técnicos para también darle otro valor, porque no es lo mismo que yo como técnica salga a decir los datos que obtuve en mi campo experimental. Me parece de mucho más valor aportar a una institución donde un técnico ajeno sin sesgo me pueda dar una información. Y lo más importante es que en el caso de un modelo de 20 años, es que pudo tratar de cubrir eso, esa variabilidad que pudo haber, y aparte es un sistema lo más similar a lo de un productor porque es bajo pastoreo, porque cuando vos haces un ensayo a veces de una forrajera, muchas veces hacemos evaluación comparativa con cortes. Y está genial, pero no es la situación del productor porque el productor está frente a todas estas situaciones que les planteé recién. Que me llueve y estoy corto en pasto y tengo que entrar igual y que sabés que eso te va a condicionar también la producción o la persistencia. Bueno, esas situaciones. Espero haberte contestado. De nada. A ver, acá tenemos otra. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. La consulta es una práctica que por ahí yo soy veterinario y que por ahí recomendamos a los clientes pensando en la cría, pero también está bueno para la recría. El boleo, como mencionaste vos, de regras sobre maíz, ya Sí. sea para una vez que pasa la cosechadora, tener ese puente verde que por ahí sirve tanto al servicio de la agricultura y hoy que los números de la ganadería lo permiten. Obvio. Eh, Y adelantás ese primer aprovechamiento. adelantás ese aprovechamiento y por ahí, si pensás, esto está apuntado por ahí a la recría, pero en la vaca también, porque en el momento en el que estás tratando de levantar la condición corporal acá para el nuevo parto. Y Tal cual. la nueva... Coincido totalmente. Una institución que está trabajando mucho en eso, lo hablábamos en nuestro stand, es la GEASO Ganadera. Federico Moreira es un técnico que trabajaba antes en el INTA y ahora está trabajando con ellos y se está evaluando además, o sea, cada vez está más en auge, sobre todo con el uso de dron, antes era Altina cuando recién comenzamos en esto, porque hay muchos factores que hay que evaluar. Cuando vos sembrás en un maíz, sobre todo en un maíz que generalmente vos hoy también tenés también siembras variables, eso te genera también una competencia y a veces hay más de un factor. A veces vos sembrás con un cultivo en cobertura y obtuviste un muy buen logro, pero después genera una competencia con el maíz que a la larga no te termina dando una producción. Pero por supuesto, o sea, si vamos a hablar en logro, no hay como la siembra directa. Ahora una alternativa de yo que sé, años donde justamente tenés mucha humedad, no tengo piso, genial. Siempre en esas situaciones tener en cuenta de mejorar el porcentaje de densidad de siembra, que siempre decimos mejorar por lo menos un 10, un 15%, pero es una excelente alternativa. Y lo otro a eso, a la hora de jugar también, porque vos muchas veces lo que querés es ganar tiempo para ese primer aprovechamiento, es jugar con los ciclos del cultivo. Porque también hay veces que por eso es la importancia de poder manejar con tiempo la planificación, no solamente por los barbechos, de que ustedes cuando comercialmente salen, nosotros deberíamos de estar planificando. Yo sé que todos están en octubre, noviembre, diciembre, soja, pero en ese momento es donde deberíamos empezar a pensar en las listas de precio de las forrajeras,
Porque si yo me quiero garantizar que en mi sistema, supónganse, va a ir el lote a una rotación agrícola y necesito un ciclo corto, o soy un tambero y necesito una oferta temprana, ahí tengo que ir sí o sí con un, por ejemplo, raíraz de ciclo corto. Capaz que si me demoré, fui a la agronomía, me vendieron un raíraz y era lo que había y capaz que era un ciclo largo. Y bueno, eso te da la posibilidad de vos ir pudiendo seleccionar y sembrar materiales que te cubran la curva de oferta de forraje, que es particular para cada sistema, porque cada uno tiene una fecha de siembra, cada uno tiene un objetivo de producción, y en base a eso es la selección. ¿Tenemos tiempo para otra? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto de la fertilización, quería saber si hay algún tipo de experiencia con el uso de yeso agrícola Sí. en pasturas, Sí. qué tipo de experiencia tienen y en dónde. Y respecto del manejo, es un comentario, respecto del manejo y los momentos de pastoreo, estamos carentes de capacitación de personal en el manejo, en el tiempo de entrada a las parcelas y demás, si hay algún tipo de trabajo o de asesoramiento respecto a cómo podemos hacer que la gente que está en el día a día, en el lote, viendo cuándo entrar y cuándo salir a las pasturas, si están trabajando en ese sentido. Bueno, con respecto a yeso, bueno, en cuanto a manejo, hay de todo por hacer, ¿no? No solamente desde la parte nutricional, que lo planteé al principio. La empresa nuestra cuenta con 4 unidades de negocios, también tenemos mucha experiencia en la incorporación de biológicos como otra alternativa para bajar costos y aumentar también la eficiencia de los nutrientes. Y en el caso de yeso en particular, como planteé en una de las presentaciones, el gran problema que está teniendo el productor y que cada vez hay una demanda mayor es mejorar esos bajos anegables salinos que antes no los tocábamos. En esas situaciones, bueno, estos años te encontrás con situaciones o que los lotes están bajo agua o ambientes donde hay mucho estrés, estrés hídrico, no te llueve, entonces esa sal empieza a ascender por capilaridad. Por supuesto que en esos ambientes tenés que rotar, generalmente el productor no sabía ni cómo partir de esa situación. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos con que vos tenés que ir rotando, como planteaba hoy. Dentro de eso, bueno, buscar alternativa, porque vos lo que necesitas en esos ambientes es generar cobertura. Y la especie por excelencia que mejor se adapta en esas dos condiciones y te mejora en estructura es la cebada forrajera. Bueno, cuando vos salís al mercado, muchos productores te dicen, yo uso cebada, pero uso cebada maltera, no es lo mismo. La cebada maltera muchas veces hasta te la terminan vendiendo muy barata y es en realidad la cebada maltera que no cumplió los estándares de industria que te lo terminan vendiendo porque es una mal denominación en el mercado como forrajera. La forrajera es una cebada que tiene un mejoramiento atrás genético. En nuestro caso nosotros tenemos un convenio con INTA y más de un material y fue mejorada para tolerar esas situaciones. Bueno, yo en muchos de esos ambientes donde la sembrabilidad es muy baja, el yeso es la mejor opción. Recomiendo por lo menos 100, 120 kilos en la línea de siembra, vas a mejorar totalmente la sembrabilidad. Esa es una de las alternativas. En ambiente donde vos tenías netamente un peladal, que vos decís no va a venir nada, no solo la cebada se establece, te genera buena cobertura, las cebadas son, te dan la posibilidad que la podés usar tanto para pastoreo, como para confección de silo, además, y es un muy buen antecesor para en primavera volver a hacer un análisis de suelo, ahí definir en base a los números y a lo que te permita el pH del suelo, si sembrar un hijo de un híbrido de maíz o un sorgo, a veces tipo Sudan, que andan muy bien, para el año siguiente entrar con una pastura tipo perenne, que yo generalmente, dependiendo del ambiente, me gustan mucho las mezclas. Y ahí entro con, por ejemplo, un agropiro con una festuca. En el ambiente más rústico se va a sembrar el agropiro, donde es mejor, que anteriormente lo vimos, que era donde estaba el gramón, va a ir la festuca.
Y ahí jugás con la adaptabilidad, la rusticidad y la palatabilidad, porque el animal si puede va a querer comer la festuca antes del agropiro, pero vos estás estableciendo un cultivo que es muy productivo frente a la limitante del ambiente. Y con respecto al manejo, bueno, hay mucho por hacer. Nosotros contamos con un equipo técnico en la empresa y las grandes empresas en general hoy están tendiendo a solicitarnos este tipo de instancias de capacitación, sobre todo quienes están en el día a día a campo y necesitan un tipo de capacitación mayor, pero estamos accesibles, eso es algo de a conversar, y por supuesto que este tipo de instancias y jornadas las venimos brindando en las distintas zonas, inclusive con nuestros distribuidores, porque la empresa se caracteriza por trabajar a través de distribuidores.